Una vez más, Gabriel Rufián ha utilizado sus redes sociales para generar una oleada de controversia, una estrategia que no es nueva para él, pero que en esta ocasión ha desatado una tormenta de reacciones en las plataformas digitales. En un comentario que rápidamente se convirtió en tendencia, el político catalán, conocido por sus intervenciones provocadoras y, en ocasiones, polémicas, ha decidido abordar un tema sensible, una entrevista que Santiago Abascal, líder de Vox, ofreció en Estados Unidos. Rufián, quien se caracteriza por su uso de un tono mordaz y su capacidad para desafiar a sus oponentes políticos, se lanzó a criticar la forma en que Abascal había participado en dicho evento, pero lo hizo de una manera tan despectiva y burlona que no solo generó controversia, sino que rápidamente provocó una avalancha de críticas en las redes sociales. Gabriel Rufián, siempre dispuesto a provocar reacciones y a estar en el centro de la polémica, optó por una táctica que suele ser habitual en él, el sarcasmo. En esta ocasión, no se detuvo en matices ni en sutilezas, y utilizó sus redes para expresar su opinión sobre un momento específico de la entrevista de Abascal, que mostraba al político en una situación que, según él, no tenía ni el glamour ni la importancia que se le atribuía. Con un comentario aparentemente inofensivo, pero con una carga despectiva evidente, Rufián se refirió a Abascal de la siguiente manera: Abascal en Estados Unidos, con un móvil, el micrófono de la Nintendo Switch de su primo y un hombre con gabardina, pero sin frío. Esta frase, en su tono característico de burla, no solo buscaba ridiculizar a Abascal por su apariencia y su manera de estar presente en el evento, sino que también intentaba restarle importancia a su figura en el contexto de la política internacional. La idea de Rufián era clara: quería que su comentario se convirtiera en un tema de conversación, que su crítica se extendiera y que, a través de la provocación, pudiera generar un debate sobre la relevancia de Abascal, sobre la política española y, tal vez, sobre el propio sistema político que ambos representan, pero con la mirada puesta en su presencia en el ámbito internacional. Lo que no anticipó el político catalán fue que, lejos de causar una risa generalizada o el respaldo de sus seguidores, su comentario sería interpretado por muchos como una muestra de envidia, de inseguridad y, sobre todo, de falta de respeto. En su afán de restar importancia a Abascal y a su participación en el evento, Rufián parecía no tener en cuenta la magnitud del gesto y la atención que Abascal estaba recibiendo, lo que terminó por darle un giro completamente diferente a la situación. La respuesta de las redes sociales no tardó en llegar. En un tiempo récord, el comentario de Rufián se viralizó, pero no por las razones que él esperaba. En lugar de sumar apoyos o generar consenso en torno a su punto de vista, lo que hizo fue abrir las puertas a una lluvia de críticas que rápidamente invadieron las plataformas. La mayoría de los usuarios que reaccionaron a su publicación no dudaron en expresarse con dureza, y muchos de ellos mostraron su desacuerdo no solo con la actitud despectiva de Rufián, sino también con lo que consideraban un ataque injustificado hacia Abascal. Al contrario de lo que Rufián podría haber imaginado, su burla no solo no fue bien recibida por aquellos que se identifican con sus ideas, sino que incluso provocó que muchos de sus seguidores más cercanos comenzaran a cuestionar su postura, su actitud y, en algunos casos, incluso su propia credibilidad política. Los comentarios en las redes sociales fueron rápidos y, en muchos casos, bastante contundentes. Entre las respuestas que se fueron acumulando la publicación de Rufián, se podían leer mensajes como: al menos no has acabado como tú, la envidia del don nadie, o a Abascal lo han invitado a eventos importantes, tú ni siquiera a Venezuela. Estas respuestas no solo cuestionaban la credibilidad de Rufián en el ámbito político, sino que también dejaban entrever que muchos usuarios consideraban su actitud como una manifestación de celos o frustración ante el éxito y el reconocimiento que Abascal estaba alcanzando en el escenario internacional. En lugar de centrar su atención en el contenido o el contexto de la entrevista, lo que parecía preocupar a muchos de los usuarios era la forma en que Rufián intentaba, con sarcasmo, restar valor a la figura de Abascal, un líder que, a pesar de ser un personaje controversial, estaba logrando atraer la atención de medios y políticos internacionales, algo que Rufián, por su parte, no parecía conseguir con la misma facilidad. Es interesante notar que, en esta ocasión, la polémica no se limitó solo a un sector del espectro político. Aunque Rufián pertenece a una corriente política muy diferente a la de Abascal, las críticas a su comentario fueron tan variadas que pronto quedó claro que la burla no solo había incomodado a quienes apoyan al líder de Vox, sino que también había dejado mal parado al propio Rufián en su propia comunidad política. La rapidez con la que se propagaron los mensajes de rechazo hacía evidente que, más allá de la ideología, lo que muchos usuarios estaban percibiendo era una actitud mezquina y oportunista que, lejos de aportar al debate político, solo buscaba minar la figura de otro político para elevarse a sí mismo. A medida que los comentarios se multiplicaban, la controversia en torno a las palabras de Rufián seguía creciendo, y la imagen que él había intentado construir como un político moderno y afilado se desmoronaba rápidamente.
En lugar de mantener una postura firme y respetuosa frente a sus opositores, lo que Rufián parecía haber logrado con su publicación fue exactamente lo contrario: desatar una tormenta de críticas que no solo afectaban su reputación, sino que también alimentaban una narrativa de división, descalificación y superficialidad en la política actual. En resumen, el comentario que Rufián pensó que sería una simple provocación se convirtió en un boomerang que no solo hizo que su figura se viera afectada, sino que también puso de manifiesto las complejas dinámicas que rigen la comunicación política en la era de las redes sociales, donde una simple publicación puede desencadenar consecuencias mucho más amplias de lo que un político podría anticipar. Además de los mensajes despectivos y las críticas mordaces que inundaron las redes sociales, los usuarios no tardaron en aprovechar la oportunidad para contrastar las trayectorias y figuras de Gabriel Rufián y Santiago Abascal, dos políticos cuyas ideologías representan polos opuestos en el espectro político español, pero que, curiosamente, comparten una característica fundamental: ambos son actores relevantes dentro de la política nacional, aunque de manera muy diferente. Mientras Abascal ha logrado una notable proyección internacional, consolidándose como una figura destacada no solo en España, sino también en el ámbito global, Rufián parece atrapado en una lucha constante por encontrar su espacio dentro de un sistema político cada vez más competitivo y polarizado. Esta disparidad entre los dos fue rápidamente reconocida y explotada por los usuarios en las redes sociales, que no dudaron en señalar las diferencias evidentes en la relevancia y el reconocimiento que ambos políticos han logrado cosechar a lo largo de sus respectivas carreras. Por un lado, Santiago Abascal, líder del partido político Vox, ha conseguido consolidarse como una de las figuras más influyentes y reconocidas dentro de la política española, pero, más allá de sus fronteras, su presencia internacional también ha ido en aumento. Abascal ha logrado captar la atención de una gran parte del electorado que se siente atraído por sus posiciones conservadoras y su postura crítica frente a las políticas tradicionales de izquierda. Esto ha sido especialmente visible en su capacidad para establecer relaciones con otros líderes internacionales de ideologías similares, así como en su participación en eventos políticos de alto nivel, lo que ha fortalecido aún más su imagen y presencia fuera de España. A pesar de la fuerte polarización que genera en algunos sectores de la sociedad, Abascal ha demostrado una habilidad excepcional para navegar en este escenario complejo, lo que le ha permitido mantener su relevancia tanto a nivel nacional como internacional. Por otro lado, Gabriel Rufián, el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, aunque figura prominentemente en el panorama político español, ha tenido más dificultades para trascender más allá de las fronteras nacionales. A lo largo de su carrera, Rufián ha sido conocido por sus intervenciones provocadoras y por su estilo de comunicación afilado y directo, lo que le ha permitido ganar notoriedad en la política interna española. Sin embargo, a pesar de su gran visibilidad en el Congreso y en los medios de comunicación, Rufián no ha logrado conseguir la misma proyección internacional que Abascal, lo que ha alimentado las críticas hacia él, especialmente cuando se compara con otros líderes políticos que han conseguido posicionarse como figuras globales. A pesar de su constante presencia en los debates políticos de España, el político catalán parece estar atrapado en un ciclo donde su reconocimiento sigue limitado a un contexto muy específico y circunscrito al ámbito político de su región y de su país. Este contraste de figuras, ampliamente comentado en las redes sociales, se convirtió en uno de los temas más debatidos después del comentario sarcástico de Rufián sobre Abascal, que rápidamente generó una reacción masiva por parte de los usuarios. Muchos de estos se dedicaron no solo a criticar la actitud del político catalán, sino también a señalar lo que consideraron la evidente diferencia de estatus y reconocimiento entre él y Abascal. Mientras que Rufián intentaba ridiculizar a Abascal con su comentario despectivo sobre su presencia en un evento internacional, los usuarios no dudaron en resaltar la falta de importancia política que, según ellos, tiene Rufián fuera de las fronteras españolas. En esta línea, no faltaron las comparaciones que dejaban claro que, mientras Abascal es invitado a eventos de gran prestigio internacional, Rufián sigue sin ser considerado una figura relevante a nivel global. Rufián, que vas en sándala al Congreso, o a ti no te invitan ni a Venezuela, fueron solo algunos de los comentarios que, en tono de burla, subrayaban la falta de proyección internacional de Rufián frente a un Abascal que sigue ganando reconocimiento global. A lo largo de esta discusión, se dejó en evidencia la diferencia de enfoque y resultados que ambos políticos han logrado en sus respectivas carreras. Mientras que Abascal continúa avanzando en su consolidación como un líder conservador con una importante proyección global, Rufián, a pesar de ser uno de los principales representantes de la izquierda en el Congreso español, parece estancado en una carrera que no ha logrado expandirse a un ámbito más global. En muchos de los comentarios, los usuarios comparaban directamente la trayectoria internacional de ambos, destacando que Abascal no solo ha logrado generar atención en la política española, sino que también ha ganado una notable visibilidad en eventos de alto nivel, como la cena previa a la investidura de Donald Trump en Washington. Este evento fue uno de los momentos culminantes de la proyección internacional de Abascal, quien,
junto a otros líderes políticos de ideologías conservadoras, como el presidente argentino Javier Milei, fue invitado a compartir mesa con figuras de gran peso político global. La invitación a un evento de este calibre no solo pone en evidencia el reconocimiento y la relevancia internacional que Abascal ha logrado alcanzar, sino que también refleja el tipo de relaciones políticas que ha sido capaz de establecer con otros líderes que comparten su visión política. En este sentido, la presencia de Abascal en la cena previa a la investidura de Trump, junto a otros representantes de la política conservadora global, como Milei y Ted Cruz, subraya el hecho de que Abascal se ha posicionado como una figura clave dentro de la política global, algo que, por el contrario, Rufián no ha logrado alcanzar. La falta de participación de Rufián en eventos de esta envergadura solo ha aumentado las comparaciones, haciendo que su figura siga siendo vista, por muchos, como una de ámbito estrictamente nacional, sin la capacidad de trascender a un nivel más global. Este contraste de trayectorias ha alimentado el debate sobre el liderazgo político en España y la capacidad de los políticos de proyectarse más allá de sus fronteras. Mientras Abascal continúa ganando reconocimiento no solo por sus posturas políticas, sino también por su capacidad para establecer conexiones internacionales, Rufián sigue atrapado en un escenario donde su figura no logra alcanzar el protagonismo global que muchos esperaban. Esta disparidad entre ambos políticos refleja, de manera más amplia, la naturaleza cambiante de la política contemporánea, donde no solo se trata de ser relevante en el ámbito nacional, sino también de tener la capacidad de influir y ser reconocido en el ámbito internacional. La discusión generada por el comentario de Rufián solo ha puesto en evidencia estas diferencias, abriendo un nuevo frente de críticas y comparaciones que siguen alimentando el debate sobre la verdadera relevancia política de ambos. En resumen, mientras Rufián se encuentra limitado a un espacio político nacional, con una figura que sigue sin conseguir la misma proyección que Abascal, el líder de Vox continúa consolidándose como un referente en la política internacional. Esta diferencia no solo ha marcado la discusión en las redes sociales, sino que también ha puesto de relieve las claves del liderazgo en la política global moderna, donde la capacidad de trascender fronteras y establecer conexiones internacionales se ha convertido en un factor decisivo para el éxito y la relevancia de los políticos. La comparativa entre Rufián y Abascal, aunque centrada inicialmente en una burla, ha dejado en claro que, en términos de influencia internacional, Abascal sigue siendo un actor de primer orden, mientras que Rufián sigue luchando por encontrar su espacio en un escenario cada vez más globalizado y competitivo. Durante los momentos previos a la cena en Washington, Abascal aprovechó la oportunidad para saludar a Javier Milei, presidente electo de Argentina, y este encuentro no pasó desapercibido. La interacción entre ambos políticos, registrada en vídeos y fotos, rápidamente captó la atención de los medios de comunicación y se viralizó en las redes sociales. En los vídeos, se les ve charlando y mostrándose relajados, con una actitud de camaradería y respeto mutuo. La interacción entre Abascal y Milei no solo destacaba la relación cordial entre ambos, sino que también ofrecía una imagen de colaboración política entre dos figuras prominentes de la derecha global. Este tipo de imágenes fue interpretado por muchos como una manifestación de la consolidación de Abascal como una figura clave no solo en la política española, sino también en el ámbito internacional. La cercanía y la interacción entre ambos políticos eran interpretadas como una muestra de cómo el líder de Vox está tejiendo una red de contactos con otras figuras influyentes, lo cual fortalece su posición como un actor relevante en la política global. El encuentro entre Abascal y Milei fue un claro ejemplo de cómo las relaciones internacionales están desempeñando un papel crucial en la política actual, donde los líderes no solo buscan influir dentro de sus fronteras nacionales, sino también proyectar su influencia más allá de sus respectivos países. Abascal, al estar en contacto con figuras políticas de alto perfil, ha logrado demostrar que su partido no solo tiene un impacto local, sino que está participando activamente en la política internacional. La interacción con Milei, por ejemplo, reflejaba una relación estratégica entre dos políticos que comparten ideologías similares, especialmente en cuanto a sus posturas conservadoras y liberales en temas económicos y sociales. La viralización de este encuentro en las redes sociales no solo dejó en evidencia la importancia de Abascal dentro de la política global, sino que también sirvió para consolidar su imagen como un líder que tiene la capacidad de establecer relaciones con figuras políticas relevantes en el escenario mundial. Este tipo de contactos internacionales, que involucran a líderes conservadores y de extrema derecha, también resaltan el hecho de que Abascal no está aislado en su ideología. Al contrario, se está posicionando como un líder que forma parte de un movimiento global que aboga por valores similares en diferentes partes del mundo, y cuya voz está siendo cada vez más escuchada en diferentes foros internacionales. Las imágenes de Abascal y Milei compartiendo una conversación durante la cena, junto con otros encuentros previos a la cena de la investidura de Donald Trump, contribuyen a consolidar esta percepción de Abascal como un líder conservador con un alcance y una influencia que trascienden las fronteras españolas.
A través de estos encuentros, Abascal no solo ha logrado aumentar su visibilidad, sino también expandir su red de aliados en el escenario político global, lo que le otorga una posición de fuerza dentro del panorama internacional. El impacto de los vídeos y fotos de la interacción entre Abascal y Milei fue inmediato y masivo. Los seguidores de Abascal en las redes sociales celebraron la cercanía con Milei, y muchos vieron en este encuentro una reafirmación del liderazgo de Abascal en el ámbito global. La interacción entre ambos líderes fue interpretada como una validación de la política de Vox, que, según sus seguidores, está ganando terreno tanto a nivel nacional como internacional. En las redes sociales, muchos usuarios comentaron con entusiasmo la posibilidad de que este tipo de alianzas políticas con figuras como Milei puedan fortalecer el mensaje de Vox y expandir su influencia fuera de España. La relación entre Abascal y Milei también fue vista como una manifestación de la creciente cooperación entre líderes de derecha en América Latina y Europa, lo que podría tener un impacto significativo en las políticas y estrategias de ambos continentes en el futuro. Por otro lado, el contraste con la figura de Gabriel Rufián, portavoz de ERC, se vuelve cada vez más evidente. Rufián, quien ha sido conocido por sus críticas a la política conservadora y sus ataques a figuras de derecha como Abascal, ha quedado atrapado en una estrategia política que se centra en la polarización interna y el enfrentamiento directo con los opositores. Mientras Abascal busca establecer relaciones diplomáticas con figuras políticas internacionales, Rufián continúa con su retórica de confrontación y burla, una estrategia que, aunque le proporciona visibilidad en el ámbito político español, no ha logrado posicionarlo como un líder de alcance global. Rufián, al centrarse en la crítica destructiva, ha demostrado que su enfoque político se basa en dividir y confrontar a los sectores políticos, en lugar de buscar alianzas que le permitan aumentar su influencia fuera de España. La estrategia de Rufián se ha quedado dentro de los límites de la política española, donde su imagen se ha consolidado entre aquellos que comparten su visión de la política, pero no ha logrado trascender más allá de ese espacio. En contraste, Abascal ha logrado unificar a una amplia base de seguidores dentro de España, al mismo tiempo que ha expandido su presencia internacionalmente, creando lazos con figuras de renombre como Javier Milei y otros líderes de la derecha mundial. Este contraste entre las estrategias políticas de Abascal y Rufián resalta las diferencias fundamentales en sus enfoques. Mientras Abascal está construyendo una red de apoyo internacional que refuerza su figura como líder global, Rufián se mantiene atrapado en un discurso polarizador que solo resuena dentro de un contexto político español. Las críticas destructivas de Rufián, como las burlas que ha lanzado contra Abascal, solo parecen fortalecer la imagen de Abascal como un político que no solo tiene una visión de futuro para su país, sino también para el panorama global. Mientras tanto, Rufián continúa atrapado en su propia burbuja política, incapaz de generar una proyección internacional que lo ponga a la altura de figuras políticas como Abascal. La diferencia entre los dos políticos también se refleja en la manera en que abordan las relaciones internacionales. Abascal ha entendido la importancia de establecer alianzas y relaciones con otros líderes políticos que comparten su visión ideológica, lo que no solo le permite fortalecer su posición en España, sino también proyectar una imagen de liderazgo internacional. En cambio, Rufián parece haber perdido la oportunidad de construir una red de apoyo fuera de las fronteras españolas, centrándose exclusivamente en la política interna y en el ataque a sus oponentes políticos. Mientras Abascal sigue ganando reconocimiento y apoyo a nivel internacional, participando en eventos políticos de alto nivel y estableciendo relaciones con líderes clave, Rufián parece estar estancado en su estrategia de confrontación interna. Este estancamiento es una clara muestra de las limitaciones de la política polarizadora que Rufián ha adoptado, una política que, aunque puede generar entusiasmo entre sus seguidores más fervientes, no ha logrado expandir su influencia a nivel internacional. La falta de proyección internacional de Rufián se ha convertido en una de las principales críticas hacia su figura política, mientras que Abascal sigue consolidándose como un líder con visión global y capacidad para tejer alianzas estratégicas fuera de España. En resumen, mientras Abascal continúa avanzando la construcción de una red de apoyo internacional y consolidando su posición como un líder global, Rufián sigue atrapado en una estrategia de polarización que lo limita al ámbito político español. La diferencia en sus enfoques políticos y en sus estrategias de proyección internacional pone de manifiesto las limitaciones de la política confrontativa de Rufián, que, por el momento, no ha logrado posicionarlo como un líder de impacto fuera de las fronteras españolas. Mientras Abascal teje alianzas con figuras clave de la derecha global, Rufián sigue centrado en un discurso que solo resuena dentro de los límites del debate político español. Las críticas a Gabriel Rufián no se limitaron exclusivamente a sus comentarios sobre Santiago Abascal, sino que fueron mucho más allá, alcanzando otros aspectos de su desempeño político y personal. A lo largo de los años, Rufián ha mantenido una figura mediática muy marcada por su estilo provocador y polémico, lo cual ha generado tanto seguidores como detractores.
Sin embargo, lo que muchos de sus opositores señalan es que su actitud, centrada en la confrontación constante y la búsqueda de atención a través de la provocación, ha desviado la atención de los verdaderos problemas que enfrenta la sociedad española. En un país con desafíos políticos y sociales complejos, como la crisis económica, el desempleo, la polarización social y la creciente división territorial, muchos ciudadanos y analistas opinan que Rufián se ha centrado en el choque directo con los rivales políticos, en lugar de ofrecer soluciones concretas y viables. En las redes sociales, donde Rufián tiene una presencia destacada, se le acusa de estar más interesado en fomentar la polémica que en formular propuestas políticas constructivas. De hecho, su constante presencia en Twitter, por ejemplo, se caracteriza por comentarios ácidos y descalificativos hacia sus opositores, más que por la formulación de ideas que ayuden a mejorar la situación del país. En lugar de ser un líder que inspire diálogo y consenso, Rufián se ha convertido en una figura divisiva que polariza a la opinión pública. Este enfoque ha llevado a que muchos de sus seguidores y detractores lo perciban como un político más interesado en ganar puntos a través de la confrontación mediática que en generar acuerdos políticos que ayuden a resolver los problemas estructurales de España. Uno de los reproches más frecuentes que Rufián ha recibido es su tendencia a hacer promesas grandilocuentes que rara vez se materializan en acciones concretas. Durante su carrera, ha lanzado numerosas propuestas que han sido bien recibidas por parte de ciertos sectores, pero a menudo se han quedado en meras declaraciones sin seguimiento. Esto ha generado un creciente malestar entre aquellos que ven en Rufián a un político incapaz de cumplir sus promesas. Los usuarios de redes sociales, además de criticar su falta de acción, también señalan que muchas de sus iniciativas carecen de una base sólida que las respalde, lo que las convierte en propuestas vacías o de puro oportunismo político. La falta de consistencia en sus proyectos y la incapacidad para materializar sus ideas ha erosionado su credibilidad como líder político. Además, se le acusa de no tener un plan claro sobre cómo resolver los problemas urgentes de la sociedad española, como la reforma del sistema educativo, la mejora de la sanidad pública o la solución a la crisis económica que afecta a millones de españoles. En lugar de centrarse en estos temas, Rufián parece más interesado en crear una figura política polarizada que, a su juicio, le permite mantenerse en el foco mediático, aunque a costa de la falta de propuestas que resuelvan los problemas reales. En este sentido, muchos consideran que su estilo político carece de la profundidad necesaria para abordar las complejidades de la situación de España, y su falta de propuestas claras lo ha alejado de aquellos que buscan un liderazgo que se base en la acción concreta y en el trabajo por el bien común, más que en la provocación. En medio de este mar de críticas, no faltaron quienes llegaron a exigir la dimisión de Rufián. Para algunos, su figura como representante político ya no responde a las necesidades de un país que necesita soluciones reales a sus problemas. En lugar de ofrecer alternativas constructivas, Rufián se ha convertido en un político cuya agenda parece estar más enfocada en la crítica destructiva que en la construcción de un futuro mejor para los españoles. La desafección hacia su liderazgo se ha reflejado en comentarios de ciudadanos que, hartos de la polarización y la falta de soluciones, piden que alguien más asuma su lugar. A ojos de muchos, Rufián ha quedado atrapado en su propia narrativa de enfrentamiento y descalificación, lo que le ha impedido conectar con una parte significativa de la población que busca respuestas concretas a las crisis que afectan a España. Por otro lado, Rufián también ha sido acusado de no saber gestionar la imagen pública que ha construido a lo largo de los años. Si bien su estilo de comunicación directa y provocadora le ha ganado seguidores entre un sector determinado de la población, también ha generado un rechazo considerable, especialmente entre aquellos que consideran que su actitud es inapropiada para un político que aspira a ser una figura de liderazgo. La falta de un mensaje claro y la ausencia de propuestas sustentadas por una visión a largo plazo han contribuido a su desapego con aquellos que, aunque de acuerdo con algunas de sus posturas ideológicas, consideran que su estrategia es insostenible. El contraste entre Rufián y otros líderes políticos, como Santiago Abascal, también ha sido un tema recurrente en las discusiones en las redes sociales y en los medios de comunicación. Mientras que Abascal ha logrado mantener una imagen coherente de líder político que se proyecta no solo dentro de España, sino a nivel internacional, Rufián parece seguir estancado en una narrativa que no ha logrado trascender más allá de los límites de la política española. Mientras Abascal teje relaciones con otros líderes internacionales, muestra propuestas claras y tiene un mensaje coherente que ha atraído a un número creciente de seguidores, Rufián se ha quedado atrapado en un ciclo de ataques y críticas a la oposición, sin ofrecer una visión de futuro que le permita consolidarse como un líder de relevancia internacional. En este sentido, su imagen política se ha visto muy afectada por su estrategia de confrontación, que no solo ha polarizado la opinión pública española, sino que también le ha impedido ganar terreno en el ámbito internacional. La estrategia de Rufián, basada en la crítica constante y la provocación, ha vuelto a generar controversia, no solo dentro de España, sino también a nivel internacional.
Sus ataques a figuras políticas como Abascal han puesto de manifiesto la falta de un discurso sólido y coherente que le permita conectar con un electorado más amplio. Mientras que Abascal sigue consolidando su imagen como un líder global con una red de apoyos internacionales, Rufián parece seguir atrapado en una narrativa que lo aleja cada vez más de las grandes oportunidades políticas. En lugar de generar puentes de diálogo y construir un discurso político que aporte soluciones, Rufián ha preferido mantener una postura que lo limita a una figura de oposición que constantemente busca confrontar sin ofrecer alternativas que promuevan el bienestar de los ciudadanos. En resumen, la estrategia de Rufián, que se basa en la crítica constante y la provocación, ha tenido un impacto negativo en su imagen política, tanto dentro de España como fuera de ella. A pesar de su presencia mediática, su falta de propuestas concretas, su enfoque polarizador y su incapacidad para generar soluciones reales para los problemas sociales han disminuido su relevancia como líder político. Mientras tanto, Abascal sigue consolidándose como una figura con proyección internacional, ofreciendo una visión más coherente y un enfoque constructivo que ha ganado el apoyo de sectores más amplios.